Bienvenidos a un episodio más del Cocinator Entrevista. En esta ocasión hablamos con Yacel Castellanos. Ella es una arquitecta experta en el diseño de cocinas. Al principio hablamos acerca de la información importante que tenemos que extraer del cliente y que se tendrá que reflejar en nuestro diseño de cocinas, que ese ya es un tema muy amplio. Hablamos de los materiales para cocinas, del color, del mood board, iluminación, en fin, todo lo importante que tiene que ver con la estética en el diseño de cocinas. En lo personal aprendí mucho y te recomiendo que veas el capítulo completo porque está muy interesante. Arquitecta Yacel Castellanos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Onas. De verdad, para mí también es un placer estar acá contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, cabe decir que estuve muy emocionada cuando me contactaste porque te admiro muchísimo como profesional y de hecho te utilizo de referencia cuando también estoy trabajando en torno a todo lo que tiene que ver con medidas y funcionamiento de los sistemas de apertura, toda esta parte, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, yo también me salió un reel tuyo de ahí de tu página que se llama Jazz Creativa, ¿verdad? Y me salió un reel en donde hablabas algunos consejos de diseño y yo dije, ¿cuántas veces los carpinteros dejamos de lado esta área que es tan importante para la venta, ¿no? Muchos de los Correcto. carpinteros somos emprendedores y el cliente lo que quiere es algo global, que le muestres y le digas, así le va a quedar su cocina. Y entonces él se enamora, dice, wow, te la pago y saca su dinero y nos da dinero para nuestro material. Y ahora sí podemos hacer todos nuestros ensambles, nuestra tornillería, pero si no hay dinero del cliente, si no lo enamoramos con un buen diseño, nuestro negocio sufre, Claro. si no lo agarramos con un buen diseño. Entonces, por eso es muy importante tanto conocer el área técnica, que los carpinteros son muy expertos en eso, pero sí creo que carecemos un poco del área del diseño y qué bueno que tenemos una experta como tú para que nos comparta algo de información. Ay, buenísimo, perfecto, Jonás. Claro que sí, lo haré con todo el amor del mundo. Y bueno, vamos a ello entonces. Vamos, gracias. Bueno, Jonás, estamos acá entonces, como tú bien lo dices, para lo que viene siendo la comprensión del diseño de las cocinas, ¿no? Y acá es la interrogante que tú muy bien la has contestado. ¿Por qué el diseño de cocinas? Desde el punto de vista del profesional, no solamente nos sirve para elevar nuestro servicio como diseñadores, sino también para buscar ventas, conectar más profundamente con nuestros clientes y que pues ellos también se sientan mucho más seguros sabiendo hacia dónde va el proyecto a nivel creativo, ¿no? Porque a veces, a veces los clientes se preocupan, ¿no? ¿Cómo va a quedar? ¿Quedará bien? ¿Me gustará? Y poder tener toda esta visualización del diseño y la comprensión estética del espacio ayuda muchísimo a cerrar ventas y también a hacer felices a nuestros clientes. Claro. Entonces, me gustaría mucho hablar sobre esta frase de Mario Benedetti que dice que la vivienda no es solo un bien inmobiliario, sino que también es una forma de consolidación espiritual. Y yo creo, Jonás, y tú también lo sabrás, que las cocinas son el alma de cualquier espacio que esté vivo. Y por tanto, viene siendo la parte más importante también a nivel de lo social, de la convivencia. Es el lugar en donde ocurre la cena importante, en donde nos preparamos para algo, qué vamos a hacer, Ujú. compartimos un trago, un buen café. Y por eso es tan importante ver la cocina no solamente como un aspecto funcional, sino también estético, vivencial, ¿no? Claro. Entonces, dicho pues todo esto, ¿dónde empieza el proceso, ¿no? ¿Dónde empieza la estructura del brief, perdón, de todo proyecto? Y es en el briefing, ¿no? En esta parte en donde entendemos cuál es el encargo del cliente. Y un briefing es precisamente eso, es esta primera reunión en donde hacemos todas las preguntas necesarias para comprender las necesidades y las preferencias de nuestros clientes, no solamente a nivel funcional, sino a nivel estético, ¿sí? Para que toda respuesta de diseño pues se complemente y cumpla las expectativas de nuestros clientes, ¿no? Sí. Bueno, para adentrarnos un poquito en lo que viene siendo el briefing o qué es o cómo hacerlo,
hay una composición, ¿verdad? Que debemos hacer. Cuando nosotros estamos en esta primera reunión con el cliente, bien sea presencial u online, existen ciertos parámetros que debemos, digamos, utilizar como un checklist. Algunas cosas que debemos preguntar para dejar lo mínimo necesario a nuestra imaginación o a nuestro criterio, porque quizás, y hay que entender, y lo vamos a ver más adelante, muchas de las decisiones de diseño están vinculadas a, digamos, lo perceptivo, ¿no? O cómo percibe esta persona o el profesional cierto material. Entonces, por eso es muy importante comprender la necesidad del usuario, no solamente desde el aspecto del gusto por cierto material, sino qué siente a partir de este material para entender cómo va a ser y cómo se va a acoplar al resto del espacio. Entonces, lo primero que siempre pues, debemos tener en este sentido son los objetivos del proyecto. Debemos preguntar, hacer las preguntas debidas para saber si se trata de una renovación, una construcción o es algo funcional, es algo estético, ¿no? Luego, indagar acerca de las necesidades puntuales de nuestro cliente, más allá de las funciones fundamentales, ¿no? El número de personas que van a usar el espacio, sus preferencias, cuestiones de accesibilidad, y esto tiene que ver mucho cuando tenemos, por ejemplo, un cliente con diversidad funcional y necesita cierto ajuste en las medidas, ¿no? Sí. Luego tenemos la parte presupuestaria, cuánto presupuesto tiene, no solo para contratar nuestros servicios, sino también para ejecutar la obra, porque esto va a ser también un filtro muy importante en torno a las decisiones y a la elección del material, los acabados y otro tipo de cosas que pueden influir muchísimo en la estética. Luego tenemos lo que es el estilo y la estética ya específicamente, que son las preferencias visuales, ¿no? Discutir el estilo y la estética que el cliente quiere ver en su espacio. Más adelante vamos a ver dos casos, porque tenemos el caso en el que la cocina va a marcar la pauta en la parte estética del resto del espacio, o cuando tenemos ya un espacio definido, amoblado, y la cocina debe acoplarse a un estilo de diseño, ¿no? Entonces, en todo Muy bien. caso, eso pues lo vamos a analizar, correcto. Luego tenemos en esta primera reunión que indagar acerca de la funcionalidad, la ergonomía y la distribución, ¿no? Cómo es el espacio, qué cantidad de almacenamiento vamos a necesitar. Acá debemos perfilar al cliente en torno a sus necesidades y también a su forma de utilizar la cocina. Quizás no va a ser igual una persona que compre para un mes la comida a una persona que compre al día. La cantidad de almacenamiento puede variar, muchas cosas a nivel estético pueden cambiar. Entonces, ese tipo de cosas también debemos implementarlas. Puntualmente, los materiales y acabados, que también acá influye mucho la preferencia directa del cliente, o si en otro escenario debemos plantear o proponer material, indagar acerca o conectar esta necesidad o este parámetro con el de el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para determinar qué se puede comprar y que siga siendo funcional para el cliente. Luego tenemos la tecnología y los electrodomésticos, que son muy importantes, ya más a nivel constructivo, ¿no? Esto puede definir tipos de tomacorrientes o número de tomacorrientes, sistemas de iluminación, todo este tipo de cosas. Y finalmente, las restricciones y consideraciones especiales que puedan afectar en nuestro diseño. Alguna restricción arquitectónica o reglamentaria, consideraciones ambientales o incluso sostenibilidad. Luego que tenemos Excelente. todo esto, sí, O sea, es todos bastante esos son complejo. como, o sea, preguntas que podemos cada quien a su manera escribir en un papel y a la hora que estemos ahí con la entrevista, que nos sirvan de guía oiga, ¿cada cuánto va usted a surtir su despensa? ¿No? Correcto, correcto. Y todo Ok, esto se van convirtiendo en parámetros de diseño. Si, por ejemplo, un cliente sí, en el apartado de preguntas de funcionalidad y ergonomía nos dice, efectivamente, yo tengo, digamos, una compra masiva.
y necesito más almacenamiento, necesito más refrigeración, necesito de hecho una despensa complementaria, efectivamente esto puede influir mucho en cómo vamos a distribuir y diseñar nuestra cocina, ¿no? Muy bien. Eh, Cuando preguntamos sobre el presupuesto, ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Eh, Explicarle desde este momento al cliente cómo el presupuesto puede sesgar un poquito o limitarnos en torno a la elección de ciertos materiales y advertirlo en este punto temprano del trayecto del proyecto es importante porque nos aseguramos de por allí tener expectativas más realistas, ¿sí? Porque por Sí. supuesto todos vamos a querer que la cocina sea espectacular y con, digamos, los acabados y los materiales, pues, más eficientes, pero no siempre es la realidad y ahora sí se pueden hacer cosas excelentes, solo que hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Sí, sí, es muy importante ser realistas con el cliente, tienes razón. Sí, sí, sí. No sé si te pasó alguna vez que quizás el cliente desde un inicio pidió algún material, no sé, piedra sintetizada para las encimeras. Y bueno, nosotros como profesionales hacemos caso al cliente, el cliente tiene la razón y avanzamos en el proyecto. Y cuando vamos a ejecutar, resulta que por allí no alcanzaba el presupuesto y quizás nada más cambiar la estética de la encimera cambia completamente el diseño. Acá en México tenemos la costumbre como de comprar mucho, muy amplio, como esos refrigeradores grandes, con una estufa grande, y no se dan cuenta que su espacio es muy pequeñito. Entonces, y quieren también mucho espacio de cubierta, entonces hay que ser realistas, hay que Ujú. hablarles con la verdad desde el principio. Correcto, es muy importante, es demasiado importante eh, aterrizar en base a la realidad. También pasa mucho, y no sé si te ha pasado a ti, pero seguramente sí, porque es un cliché, la gran decepción cuando vemos que no cabe una isla. Ay, sí, sí, Eso es un sí. evento Todos canónico. quieren isla y casi a nadie le cabe. Por esto mismo Ujú. que compran todo lo grande y bueno, ya Correcto. nos vas a hablar un poco más adelante de eso. Sí, sí, completamente, completamente. Entonces, fíjate acá, ¿no? Hay Sí. formas de hacer ciertas preguntas que pueden llegar a ser fuertes si las hacemos tan directamente, ¿no? O por allí también tenemos aquel cliente que no sabe mucho lo que quiere o no sabe conectarlo con un concepto de diseño. Entonces, quizás evitar el hecho de decir con cuál estilo de diseño te identificas, porque quizás el cliente no conoce ni No siquiera o puede. saben. Exacto, no puede mencionar ninguno, ¿no? No sabe qué es minimalismo o qué es algo aesthetic o boho chic, pero lo que sí puede saber es qué quiere sentir en ese espacio. Entonces, quizás una mejor pregunta pudiera ser, ¿con qué emoción te gustaría conectar al habitar este espacio? Entonces, si nos dice que quiere algo cálido, quizás nosotros como profesionales sabemos que tenemos que utilizar cierto tipo de iluminación o materiales amaderados, ¿no? Tonos cálidos. Y todo esto va armándose, o sea, una querencia de un sentimiento puede conectarse con un material de diseño, ¿no? Entonces, Bueno, la básicamente, primera pregunta es difícil. ¿Con cuál estilo te identificas? O sea, para un cliente normal que se dedica a otras cosas es difícil, correcto, pero también exactamente. la segunda ya es un poco más fácil, pero también, o sea, hay unas personas que son muy sensibles en cuanto a que, ay, a mí me gusta la frescura, ¿no? A mí me gusta lo claro, pero hay Ujú. otras personas que no son tan sensibles también. Pero bueno, ya es Exacto. mucho más fácil decirle qué quiere usted aquí, qué quiere sentir. Exacto, exacto. Y fíjate que con esta persona que quizás no puede tampoco conectar con un sentimiento y decir, así como tú me dijiste, claridad, frescura, entonces ahí podemos quizás nosotros ir un pasito adelante y decirle cosas como, pues te identificas con un espacio que sea más elegante o algo un poco más estilo granja, rústico, y ya con estas palabras la persona puede ir diciendo, mira, no, me gusta más O algo sea, se vale elegante. irle sugiriendo algunas ideas. Exactamente, exactamente. De hecho, una persona que maneje ese tipo de elementos ya de forma pro puede ir desde el briefing haciendo una técnica que se utiliza mucho en oratoria y también grandes profesionales del diseño, que es la persuasión, ¿no?
quizás ir inoculando de a poco ciertos parámetros que también hagan o se relacionen con el estilo de diseño y conecten con lo que el diseñador puede ofrecer. Sí, porque Ujú. nosotros a veces como diseñadores tenemos ciertos nichos seguros en torno a los estilos de diseño. Quizás yo voy a tender o tener una tendencia a diseñar espacios un poco más modernos, por ejemplo, minimalistas, frente a otros diseñadores que tienen un estilo un poco más rústico o rococó, si se quiere. Entonces, Exacto, sí, sí. Sí había correcto. pensado yo eso, aunque qué bueno que me lo comentas porque ahora lo tengo más seguro, pero sí, como que debido a tu personalidad te encaminas por un estilo decorativo, que ya nos Correcto, vas a hablar sí. un poquito más adelante de los estilos, una embarradita de los estilos, ¿verdad? Exactamente, sí, para que tengamos, digamos, una herramienta para discernir ante ellos, porque son infinitos, pero ya los vamos a ver. Ok, Eh, bueno, mira, y aquí la gran pregunta, ¿sabes qué? Esto viene siendo parte de lo que es la dialéctica, la persuasión dentro del briefing, porque nosotros, como sabemos que ya no cualquier persona puede tener una isla en su cocina, pues tratemos de evitar la pregunta, ¿cómo te gustaría la isla? O ¿quieres una isla? Previamente sería bueno, ¿no? Como profesional poder indagar acerca de las medidas del espacio antes de la primera reunión para de una vez antes de hacer la pregunta, mejor decir, por las dimensiones de tu espacio, la isla puede medir hasta tanto y bueno, en base a una función en específico. O por el contrario, decir, mira, en base a tu espacio no podemos tener una isla, pero podemos tener una L y bueno, ¿cómo quisieras aprovecharla? ¿Quieres allí digamos, el lavaplatos o la cocina, la estufa? Entonces, fíjate cómo voy influyendo, digamos, en la percepción de la persona. Ya de tajo no le estoy ofreciendo mucho la posibilidad de una isla en el espacio, sino le estoy dando una solución directa a algo que yo sé que puede funcionar mejor con las medidas del espacio. ¿Ves? muy bien, sí. Exacto, entonces, por ejemplo, también evitar, ¿quieres almacenamiento cerrado o abierto? Quizás mejor preguntar, bueno, ¿se te hace fácil mantener el orden en la cocina o tienes hijos y pues eres la única persona que se encarga de la limpieza? Porque ante esta respuesta podemos ver si quizás vamos a necesitar un almacenamiento bastante compartimentado o quizás sí podemos dejar por allí algo que destaque, que se vea del almacenamiento, ¿no? Sí, sí tienes razón. Con la primera pregunta como que lo dejas muy abierto a que él te empiece a sugerir y con la segunda pregunta ya lo dejas encaminado a que vaya tomando decisiones. Es muy buena estrategia. Exacto, exacto, Jonás, sí, porque a veces los clientes, como te digo, ellos van a querer, digamos, que el espacio sea como en sus sueños y hay cosas que sí se pueden hacer y otras que quizás por allí no se pueden por la característica del espacio o el presupuesto e irlos encaminando en las soluciones que tiene su espacio, pero de esta forma bastante disimulada y estratégica puede evitar no solamente que el cliente se sienta decepcionado, sino también evitar problemas en el servicio, ¿no? Quizás no, pero bueno, entonces buscaré a otra persona que sí me pueda complacer en este sentido y pues se crea un sesgo allí, que pues es comprensible si se quiere, ¿no? Pero fíjate todo lo que podemos evitar con esta comunicación asertiva desde el inicio de la reunión. Sí. Y esa es la razón por la cual no debemos ir al grano o hacer preguntas tan abiertas, como por ejemplo, ¿qué tipo de estilo decorativo tienes o si quieres una isla, ¿no? Las preguntas siempre tienen que prepararse con antelación y planificarse para poder incluir dentro de ellas esta estrategia que, mira, son estrategias de psicología, dialéctica, retórica y también persuasión que ayudan muchísimo a que el proyecto al final pues cierre en un resultado que complazca al cliente, ¿no? Sí, Y de eso, pues podemos hablar un poquito, ¿no? sí, Eh, la psicología en esta parte tiene mucho que ver porque viene siendo el hecho de comprender las necesidades y las motivaciones de nuestros clientes. Esto nos permite conectar, ¿no? De forma más efectiva con el estilo de vida del cliente y poder interpretarlo después con decisiones de diseño que van atadas a los estilos. También nos permite, como te decía, influir un poquito en lo que se espera del diseño, ¿no?
La dialéctica viene siendo esta parte de cómo promover un diálogo que sea más constructivo, ¿no? Que no parezca que estamos tampoco imponiendo la solución, porque esto también pues suele ser un motivo de disputa en los procesos de diseño, ¿no? Que nosotros a veces no lo hacemos por mal, realmente siempre nosotros buscamos que el cliente tenga la mejor respuesta de diseño posible, pero muchas veces el cliente no lo ve así porque va en contra de lo que se imaginaba, ¿no? Entonces, empatizar un poquito en eso quizás nos hace ver al cliente como una persona simplemente que está un poquito decepcionada y poderlo convertir este diálogo en algo más colaborativo, en donde ambas partes se sientan escuchadas y consideradas, puede hacer que el trabajo sea muchísimo más ameno y fluido. Sí, tienes razón en Eh, esta parte. Muchas veces yo sé que el cliente quiere una isla, pero yo sé que no le queda por sus medidas, por sus dimensiones. Y fíjate que hay un sentimiento en mí de decir, y lo voy a decepcionar. O sea, voy a ser la Ujú. persona que le va a decir que no. Y se va a Exacto. enojar o se va a entristecer. Pero es Ujú. parte de la empatía lo que yo siento, pero tal vez aquí con la dialéctica, entre los dos podemos proponer nuevas soluciones Exacto, o exactamente. algo que sea equivalente, pues, o sea, no es mandarlo, no es guiarlo completamente, sino yo le propongo esto y usted que me responde y así nos vamos, ¿no? Correcto, correcto, Jonas. ¿Y sabes por qué también es muy importante? Porque la persona siente que está involucrada en el proceso de diseño de su proyecto. Oh, Y en sí, general la cocina levanta muchos sentimientos y mucha susceptibilidad, porque es el espacio, como te digo, el alma de la casa, del espacio, incluso del espacio comercial, ¿no? Esto se extiende a todo. Y por eso que el cliente pueda o sentir que está siendo escuchado y que hasta puede decir, mira, yo diseñé esto, solo que, bueno, contraté una persona que me ayudó, pero yo básicamente lo diseñé. Y así se involucra muchísimo más a nivel sentimental y sí. de Y a verdad la hora que que los está proyectos... terminado el trabajo también se siente orgulloso como si él lo hubiera hecho y que sí lo hizo, Es, pues. ujú, exactamente, exactamente. Yo utilizo muchísimo esa herramienta dentro de mi trabajo y pues mira, ha sido efectiva porque nunca he tenido un problema con un cliente o digamos una confrontación en ese sentido, porque bueno, básicamente es así como que mira, ponte al lado de mí y tenemos este problema de que no cabe la isla, pero ponte aquí al lado mío, vamos a resolverlo juntos. Y cambia completamente el diálogo y fluye muchísimo mejor. Excelente. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la retórica, ¿no? Que es la forma de comunicar de manera clara y concisa y también con este lenguaje bastante empático y, bueno, también coherente, ¿no? Lograr argumentar todo lo que estamos, o sea, todas las decisiones lo mejor posible. Por ejemplo, retomamos el ejemplo de la isla. Eh, bueno, persona, cliente, resulta que este espacio tiene tantas medidas y no entra a la isla por esta y esta razón y pudiera afectarte de esta y esta manera. Entonces, digamos, cómo argumentar esto puede depender que este cliente acepte que pues debemos hacer otro tipo de soluciones o se ponga a la defensiva, que es lo que no queremos por ninguna razón. Entonces es muy importante la forma en la que comunicamos y argumentamos nuestras decisiones como profesionales ante los clientes, ¿sí? Y bueno, la última que tenemos, que es la persuasión, que es la que ya veníamos hablando, cómo podemos planificar nuestra comunicación durante la primera reunión o durante, digamos, el flujo constante de nuestro trabajo para poder inocular de cierta forma ideas que vienen siendo parte de la solución de diseño más eficiente para nuestros espacios. Muy bien. Y acá hablamos entonces de cómo podemos aplicar realmente todo esto, ¿no? A nivel del briefing. Y resulta que todo esto tiene una anatomía muy interesante, Jonás, porque viene siendo, o este briefing se sostiene en tres pilares fundamentales, que es la primera comprensión del espacio, ¿no? ¿Cómo hacemos
y cómo comprendemos tanto al espacio como a las necesidades de nuestros clientes. Acá en este pilar acumulamos todo lo que tiene que ver con el propósito del espacio, la cantidad de personas, las necesidades, las funciones, toda la parte de presupuesto y también las limitaciones del diseño, ¿no? Y cómo podemos comunicarlas sin sesgarnos a que esta es la primera y la única solución, ¿no? Luego tenemos el segundo pilar, que es la colaboración y no la imposición, que hablábamos hace poquito, ¿no? Que es esto de poder ofrecer soluciones de diseño, pero siempre abrir una brecha de comunicación para que el cliente participe dentro del proceso. Y la persuasión, que tampoco es manipular, no nos podemos ir tan allá tampoco, Sí. que es básicamente cómo podemos convertir nuestro diseño en un checklist de necesidades cumplidas, ¿sí? eh, cómo se muestran los resultados, cómo se argumenta la decisión, explicar siempre el porqué de las cosas es muy importante y no tomarnos personal sobre todas las cosas el feedback de nuestros clientes, porque debemos entender que no están atacándonos a nosotros como profesionales, sino que están participando en lo que va a ser el diseño de su espacio. Entonces, por eso es que es tan importante verlo desde allí para tampoco estar a la defensiva como profesionales, ¿no? Y todos Sí. estos tres pilares dan como resultado una comunicación fluida y muy probablemente un diseño exitoso al final del camino. Yo acá te planteo un ejemplo, ¿no? De cómo esto puede ser, estos tres pilares se pueden reunir dentro de lo que es un proceso de diseño, ¿no? Quizás en el proceso de comprensión vemos que el cliente nos dice que tiene una cocina aislada. Descubrimos que son dos adultos orientales de la India específicamente que quieren hijos, ¿no? Entonces acá empezamos a ver ciertos aspectos. Si indagamos de forma más profunda, sabemos que, digamos, las personas orientales, y específicamente de la India, tienen gustos por una gastronomía llena de especias. Entonces ya de una vez como profesionales empezamos a pensar en el almacenamiento. ¿Cómo va a ser ese almacenamiento de las especias? ¿Dónde va a estar? No se puede cambiar la iluminación, por ejemplo, porque implicaría volver a hacer cableado, cosas que no están dentro del presupuesto. No se puede cambiar, por ejemplo, los puntos de gas ni tomacorrientes. Debemos trabajar con la distribución de los electrodomésticos tal cual como está y quiere tener un área para mostrar una vajilla heredada, por ejemplo, ¿no? Quieren que haya un punto focal dentro del almacenamiento en donde se vea la vajilla lo más que se pueda y que se luzca, ¿no? Porque es algo importante para ellos. Y vemos cómo vamos dentro de un diseño de cocina que puede llegar a verse como algo muy sencillo, ¿no? Poner la estufa, poner el refrigerador, poner donde está el lavaplatos y ya. Y no, no es tan sencillo como lo vemos en este ejemplo, ¿no? En la parte de la colaboración, en el pilar de la colaboración, vemos que les gusta el modernismo, un espacio bastante sí, que se adapte a la monocromía. Sí, que tenga un solo Eh, color. Ajá. exacto, exacto, que sea aún así cálido y que bueno, tenga estos tintes como modernos, tecnológicos, aunque no precisamente sea tecnológico el espacio, ¿no? Entonces, y al final, en la persuasión, vamos a ver entonces cómo todos estos parámetros se convierten en nuestros propios criterios de diseño. Le decimos, bueno, ¿recuerdas cuando me dijiste que te gustaba o desempeñabas la cocina con especies, etcétera? Bueno, por eso puse esto aquí en la cocina, por eso puse el especiero de esta manera. Entonces, si vemos el ejemplo, para aquellas personas que puedan ver lo que estamos viendo, vemos una cocina que tiene, a pesar de que es bastante blanca, tiene tintes para aportar esta calidez al espacio, tiene distintos puntos de iluminación, eh, tiene los especieros bastante cerca de la mesa de trabajo y también vemos como hay el almacenamiento cerrado, pero también hay almacenamiento, digamos, con vidrio para que se pudiera ver la vajilla y además tiene iluminación, ¿no? Dentro de este espacio para que pueda destacar aún más, o sea, que sea más dramática la presencia de estos elementos. Y aquí me gustaría... Se ve muy bien, se ve muy bien. ay, gracias, Jonas. Qué importante que lo digas tú.
De verdad que eso vale por dos. Excelente, se ve excelente. No, no me la imaginaba así y me sorprendió. Se ve muy Ay, bien. qué bueno. Felicidades. Gracias, gracias, Jonás. Viniendo de ti, como te digo, de verdad que me da orgullo. Gracias. Y bueno, y acá, Jonás, sabes que me gustaría mencionar esta cita, ¿no? Que para mí fue un evento canónico también en la filosofía que yo tenía del diseño. Dice así, ¿no? La arquitectura no debe ser abandonada al capricho de la inspiración. Debe ser el resultado de un proceso cuidadoso y estructurado donde los patrones y principios guíen la toma de decisiones y aseguren un diseño coherente y funcional. ¿Y esto por qué eso fue un gran golpe para mí? Te soy muy honesta. Porque en la academia algunos profesores o la estructura de algunas materias no, me hacían desear que mi diseño fuera único, ¿no? Y que yo destacara por la calidad de mis diseños y mi gusto. Y cuando vamos al ejercicio como profesionales, descubrimos que no somos los protagonistas. Y cuando descubrimos que no somos los protagonistas, primero dejamos de tener conflictos en el trabajo, porque ya no hay soberbia y ya no existe esta cuestión de que yo quiero destacar por encima de las cosas, sino que cambias tus prioridades por el hecho de complacer a un cliente, te guste o no lo que esté resultando de ese diseño, ¿no? Porque es la persona quien va a vivir el espacio y por eso es tan importante. No sé qué opinas de eso. Sí, de hecho, yo vi, bueno, también no vale mucho mi respuesta porque yo ya te estaba viendo en tus reels, entonces ya estaba un poco trabajado por ti, pero yo también creo que, bueno, yo no soy arquitecto, pero vaya, tiene mucho valor conocer al cliente, como nos has dicho, y y agarrar esa información, convertirla en problema y darle una solución. O sea, ¿qué más? Bueno, sí hay personas que hacen más, pero vaya, son esos arquitectos inalcanzables que uno Correcto. no los entiende y que uno hasta parece que se le obnubila la conciencia de que no entiende esas formas, Ujú. pero la necesidad del cliente, o sea, Exacto. yo me voy más por la practicidad y conocer al cliente, Correcto, Jonás, yo reconociéndome también. que soy un ignorante de las altas tendencias del diseño, eso sí. No, 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 pero es que está en todo lo correcto. O sea, yo creo que va muchísimo de ahí, de humanizar también nuestros servicios y pues hacer las cosas con amor y hacia los clientes. Creo que de ahí va el éxito de la arquitectura en estos tiempos, más que todo también, ¿no? El hecho de no diseñar pensando que vamos a convertirnos en personalidades y dioses de la arquitectura, sino empezar pues, por aquellos actos y aquellos detalles que suman a la vida de las personas. Y Muy llegado bien. acá, Sí. vamos a hablar un poquito de la expresividad de los materiales, ¿no? De cómo conectamos esta pregunta de cómo te gustaría sentirte en tu espacio con una decisión de diseño ya como profesionales, ¿no? Y es que, a ver, a pesar de que yo voy a hablar, por supuesto, de lo que se le atribuye a cada material, también es importante que durante el briefing, pues nosotros podamos indagar acerca del gusto de las personas, porque a pesar de que esto se basa en, digamos, una generalidad, ¿no? La madera suele conectarse con cálido, etcétera, etcétera. Pero es importante entender que todas las personas vivimos y percibimos el espacio de forma diferente. Entonces, quizás para mí que no sé, la madera puede ser cálida, para otra persona puede evocar sentimientos, no sé, más bien de frialdad porque lo asocia con cabañas en un espacio, en un país frío, por ejemplo. Eso puede suceder, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo general, ahora sí, siempre estando pendiente de lo que el cliente como tal percibe y conecta. Sí. Entonces, dicho todo esto, empecemos con la madera, ¿no? Ujú. Este es uno de los materiales, ojo, y acá hago también un apartadito, no tiene que ser específicamente el material
literal, ¿no? Puede ser todos aquellos materiales que emulen, por ejemplo, la madera, emulen la piedra, emulen cierto tipo de acabados. Lo importante es el acabado final como tal, que es el que comunica, no la composición o si es real o no. Entonces, en general, las vetas de la madera, por ejemplo, forman estos patrones decorativos que le confieren valores ornamentales y únicos, muy utilizado en el entorno de las cocinas como acabado, como digamos parte del espacio, porque pues evocan con este sentido de lo único, ¿no? Los colores y los tonos naturales también pueden variar muchísimo y eso lo hace uno de los materiales pues más versátiles a nivel de composición de los espacios, porque van desde grises, claros, amarillos, rojizos y se complementan muy bien con el resto de los materiales. Se asocia generalmente con calidez y tiene características hasta olfativas que pueden realzar el valor sensorial de los espacios, ¿sí? Quizás si pensamos en pino, bueno, por supuesto, claro, después de ciertos tratamientos puede perder su aroma y todo esto, pero en esencia puede, de hecho, elevar la estética o la sensación del espacio en este sentido. Y por eso la madera es tan importante en el diseño de los espacios. Luego tenemos los materiales pétreos. ¿Me dices si se escuchó por allí mucho ruido? Se oye bien, se oye bien. Ay, perfecto. Los materiales pétreos, ¿no? Que tenemos desde, como te digo, desde los naturales hasta ya los que vienen prensados, etcétera, y emulan ciertas pétreos. Y como la piedra sinterizada, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá que el color puede también variar muchísimo, también así la textura y puede aportar diferentes estéticas, vienen desde lo blanco hasta lo negro y puede aportar muchísima personalidad a los espacios, ¿no? Su cuerpo frío o su apariencia fría suele aportar muchísima elegancia, elevar la estética de los espacios hacia algo bastante moderno y sofisticado, ¿no? De hecho, se asocia con lujo y hasta con estatus. Y es por eso que también se puede conectar este tipo de materiales a emociones de clientes que, por ejemplo, digan, yo quiero algo que se vea súper lujoso, ¿no? Aunque no tenga demasiado presupuesto, quiero invertir en una encimera bastante estética, tenga ciertas propiedades y de una vez pensamos entonces en los materiales pétreos. Porque yo lo pienso como que esto es reminiscencia de la especie humana cuando Ujú. vivíamos en las cavernas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Correcto. que seguimos utilizando madera y a veces es melamina, ¿no? No es madera, sino es melamina, pero para nuestro Ujú. cerebro tal vez él sí cree que es madera, ¿no? Entonces le evoca estos sentimientos de naturalidad, de calidez, de ser un espacio acogedor. ¿O no? ¿O tú cómo o Correcto. tú cómo lo ves? Yo lo veo también muy así, Jonas. Creo que está atado muchísimo, digamos, a una herencia sistémica, se puede decir, y toda la parte, sí, evolutiva, perceptiva de las personas. Y efectivamente, este tipo de materiales, sobre todo los naturales, siempre conectan muchísimo con la paz o la tranquilidad, justamente porque representan la casa, ¿no? Digamos, ese espacio en donde estás seguro o segura. Y siento que la expresividad de los materiales es tan poderosa precisamente por eso, Por ejemplo, porque una nos piedra, evoca. por ejemplo, Ujú, una piedra es algo duro que tal vez necesitábamos para protegernos, para estar estables, pero aquí la cosa es que para un humano es difícil cargar una piedra. Entonces yo ujú. lo veo así, solamente aquel que tenía estatus para organizar a otros seres humanos que le ayudaran a cargar una piedra, podía ser poseedor de una piedra, digamos una piedra estratégicamente ubicada para protegerse de o para cocinar, etcétera. Exacto, exacto. Y si nos vamos más acá, la piedra, por ejemplo, era solamente y exclusiva para la realeza, era el material más difícil de moldear, y entonces siempre estuvo muy atada también a luz. O sea, la historia le ha dado a los materiales pétreos toda esta, digamos, representación y psicología detrás del material, ¿no? Del esfuerzo, del traslado, todo lo que implica y son atributos que se le dan
como tal al material. Por ejemplo, cuando uno piensa en madera, uno piensa en un material súper noble y es porque en efecto desde los inicios de la humanidad ha sido el material que más fácil se nos ha hecho moldear a nuestras necesidades. Muy bien, excelente. Correcto. Bueno, después tenemos el vidrio o el cristal, ¿no? Y acá de una vez pensamos en algo muy frágil, pero quizás bastante delicado también a nivel estético, ¿no? Generalmente a nivel de las cocinas siempre aportan pues bastante brillo, además de su transparencia. Aunque puede tener texturas o no, generalmente pues no las tiene y sirven como este elemento estético para destacar cierto tipo de almacenamiento, como lo vimos en el ejemplo del inicio, en donde se utilizó de hecho para destacar una vajilla pues más costosa o más especial y también se puede utilizar como a nivel psicológico, pues para destacar o realzar este sentido de espacios más minimalistas o modernos, le da como más profundidad también al espacio en términos estéticos y también lo hace un poco más ligero, ¿no? Sobre todo para espacios muy pequeños, muy reducidos, el recurso del vidrio nos puede ayudar a extender visualmente los espacios y por eso también se utiliza mucho en este sentido, ¿no? Ok, entonces ahí está una técnica para los que trabajamos mucho con cocinas pequeñas, ¿no? O sea, Correcto, exacto. utilizar vidrio para dar la apariencia de que... Y además supongo que refleja, por el hecho de que refleja la luz, Ujú. también ya no se ve tan oscuro y tan encerrado. Correcto, Jonás. Y más cuando se combina con el acento de iluminación, con tira LED en el fondo, eso hace que el espacio crezca muchísimo más y se vea como más teatral, más compuesto, porque a veces el problema del vidrio es que pudiera, o sea, es tan sencillo que pudiera pecar un poquito en lo simple, ¿no? Que a veces no queremos mucho que eso suceda en un diseño de cocina, pero destacarlo con, por ejemplo, la función de tira LED y poder suministrar un fondo más claro, etcétera, nos puede dar un gran, eh, digamos, puede elevar muchísimo la estética del espacio y ahí Sí, su gran uso. sí. Por ejemplo, cuando entras aquí en México a una oficina, a un consultorio de un dentista, generalmente tiene sus módulos así, como todo cerrado, ¿no? Gavetas Ujú. arriba y gavetas abajo y todo cerrado. Entonces, Exacto. entonces hay cocinas que parecen así, que parecen un consultorio de dentista, todo cerrado. Es verdad, eso hace que el espacio se vea muy pesado, ¿no? Y por Y, eso y dice en- ahí en tu diapositiva que aporta ligereza, porque bueno, aparte dice ahí, aporta la tercera dimensión, la dimensión. Correcto, correcto, así es, da Muy sentido bien, más de profundidad. Ujú. Correcto. muy bien, A veces gracias. cuando tenemos, no, un placer, cuando tenemos espacios muy pequeños es un gran recurso totalmente. Bueno, luego tenemos los materiales cerámicos que también en este momento están muy de moda, hay un boom porque la tendencia es hacia pensar que los cerámicos más modernos se asocian muchísimo con lo estético, ¿no? Con la textura que sale muy bien en las redes sociales. Y parece ser, Jonás, aunque no lo creas, que parece ser que está volviendo otra vez el alicantado. No sé qué piensas de eso. ¿Me puedes explicar qué es asteric? O sea, yo tengo una Ah, noción como de, pero no quisiera arriesgarme. no, Es pues que es un aesthetic. término ya de chavo, de jóvenes. No, mira, no creas, yo también me he tenido que actualizar un poquito y estar pendiente de esas cosas porque si no también ni idea, ¿no? Pero esto aesthetic es casi que an- antes que digamos, una estética, porque bueno, en español viene siendo estética, antes que un estilo de diseño, viene siendo más como un estilo de vida, que es este lujo silencioso, fotos movidas, se aprecia mucho, por ejemplo, la iluminación, sabes, del atardecer y toda esta golden hour, se aprecia muchísimo, digamos, lo simple del día a día
pero siempre bastante estético, o sea, bastante bien diseñado, que casi, casi parezca casual, pero que realmente detrás de las decisiones de, por ejemplo, el encuadre de una fotografía o el encuadre de un diseño, pues hay bastante composición, ¿no? Uso de cuadrículas, uso de ritmo dentro del diseño y mucho, mucho atado, pues en términos generales, a lo que es el lujo silencioso también, ¿no? Aquellas piezas de diseño que parecen que pues son económicas, simples, pero que realmente son costosas o quieren expresar que son costosas. Es eso básicamente. Ok, ok, muy bien. Sí, sí lo veo. Sobre todo muchas chicas en Instagram dicen aquí muy aesthetic, pero sí, Ajá. sí, o sea, es el estilo. Muy bien. Sí, y todo el mundo quiere ser aesthetic, a pesar de, y hay muchos memes o memes por ahí y reels en donde, ¿sabes? Se presenta esta dicotomía de querer ser aesthetic, por ejemplo, en un barrio latinoamericano, ¿no? Que por cierto me pasa. Sí. Entonces, digamos esto, ¿no? Tratar de lucir siempre, pues, pulcro, a pesar de lo que haya por fuera también. Y Ok, ok. básicamente el material cerámico, sobre todo algunas texturas que son bastante simples, como en la foto que estamos viendo en este momento, que pues es un patrón bastante simple, cuadradito, blanco, pero que eleva la calidad del espacio de una forma muy amena, muy suave, ¿sí? Sin transgredir o ser, digamos, o tener mucha jerarquía, ¿sí? Está allí como un acabado que aporta textura, pero no tiene jerarquía. Ese tipo de cosas se ven muchísimo en esta tendencia a aesthetic también. Muy bien, muy bien. Y es Sí, es que, todo un mundo, es todo. y es que los estilos son expresión de lo que está pasando en el mundo en la actualidad. O sea, sí, sí hay que entenderlos. Exactamente, así es. Sí, y para también estar, digamos, en boga, actualizado como profesional, también es muy importante tenerlos en cuenta y saber que a pesar de que hay algunos que están ya institucionalizados, es decir, que se ven mucho, siempre se están renovando, Muy siempre, todos bien. los años. Entonces sí es bastante importante, ¿no? Sí. Luego tenemos los metales, ¿no? Tenemos los metales, también tenemos los plásticos, que aunque ya casi no se utilizan en entornos modernos de cocina, se veía mucho en el mid-century, por allá en los años 50, porque se asociaba mucho a esta estética muy Barbie, ¿no? Sí. De ese mundo. Pero bueno, con el tiempo no solamente fueron perdiendo mucha presencia en el diseño de cocinas digamos, lo contraproducente que puede ser ante la reacción del fuego, etcétera, sino que también se asocia con un poco aquellas cosas menos naturales. En este momento de la humanidad se está prefiriendo muchísimo como tendencia elegir cosas que nos conecten con materiales naturales, con la naturaleza, más que con cosas que pues parezcan hechas mucho por el hombre, muy procesadas como tal. Sí, lo he observado. Sí, sí, es increíble. Se está apreciando muchísimo otra vez lo artesanal, todas estas cuestiones. Yo imagino que es por agotamiento de la sobreproducción, de este momento en donde se acaba todo en serie, todo era igual. Sí, Entonces, las empresas también ya se están preocupando, o sea, como ellos tienen sus procesos, pero ya están cambiando a ser un poco más amigables con el medio ambiente. Tal vez ellos no ujú, querían, pero como ven que la sociedad está cambiando, pues también exactamente. es lo mismo que decimos, hay que estar pendiente de lo que está pasando en el mundo porque eso también nos ayuda a vender. Correcto, correcto, Jonás, así es. Es muy importante conectar con ese tipo de tendencias y viste que poco a poco nos vamos acercando más que a estilos de diseño, más bien a estilos de vida, ¿no? Que es lo que creo que se destaca un poco más en todo este proceso de diseño más moderno. Ujú. Y bueno, ahora cómo utilizo toda esta expresividad de los materiales a mi favor, ¿no? Como profesional. Y acá retomamos un poco lo que hablábamos al principio, a través de los atributos de los materiales, podemos, y combinándolo con los atributos que los clientes nos hayan pedido al inicio, podemos unir todo esto y tomar decisiones más puntuales sin tener perdón, reduciendo las opciones, porque yo creo que ese es uno de los grandes retos de los diseñadores, ¿no? Que a veces cuando tenemos por allí encargos de clientes que son muy orgánicos, ¿no? Que todo les gusta o nada les gusta, y no tener por allí
muchos parámetros para diseñar nos hace tener demasiadas opciones y eso hace que el trabajo sea más complicado. Fíjate que yo prefiero a los clientes que me ponen pues más condiciones a nivel estético, quiero decir, porque tengo una línea o una curva de diseño más corta frente a aquellos clientes que me dicen, no, tú proponme algo porque no tengo idea. Y entonces yo, no, tengo demasiadas cosas que proponer y no tengo por dónde empezar, ¿no? A veces eso suele ser más retador. Generalmente lo que últimamente ya tienen una foto de Pinterest y yo trato de adaptarme Eso es muy a su espacio. Entonces, sí, trato de conservar el estilo, trato de hacer alguna indagatoria, pero ahí sí coincido en que yo sí soy de la idea de conocer un poco al cliente, ¿no? O sea, al menos le hago algunas preguntas para conocer Ujú. más allá. Si voy a su casa, hasta tomo una fotografía y ahí se ven los vasos, los platos, todo desordenado. Ah, Digo, fíjate. bueno, es mi trabajo que mejore el orden de aquí. Exacto, exacto. Eso es muy importante, correcto. Y bueno, esto nos abre también toda la parte de los materiales, ¿no? Y del gusto estético, también nos abre hacia lo funcional, ¿no? Y nos ayuda a combinar, ok, si se quiere este material, pero este material no sirve respecto a la intensidad de uso que sabemos que tendrá la cocina, por ejemplo. Entonces ahí empieza también el discernimiento de criterios, ¿no? Para la toma de decisiones. Luego tenemos lo que viene siendo la psicología del color, ¿no? Que es cómo los colores afectan las emociones y el comportamiento humano. Y particularmente en el diseño de interiores es bastante delicado el uso del color porque puede hacer que un espacio se aburra rápidamente o nos sature frente a otro que nos puede, de hecho, tranquilizar, sentirnos en un espacio más confortable, etcétera, ¿no? Y básicamente el color a grandes rasgos dentro del interiorismo, en el contexto del interiorismo, se divide en tres grandes grupos, ¿no? Que son los colores neutros, que son todos aquellos que proporcionan este sentido de transición, son los colores más comunes como el blanco, el negro puede también ser un color neutro, el gris, ¿sabes? Estos tonos de beige y marrón que nos evocan esto, un poco más de tranquilidad y que se utilizan muchísimo como punto de partida de todos los espacios. Sí. Tienden a utilizarse mucho como pues estos espacios de descanso visual para fondos escénicos, para paredes, ¿no? Para proporcionar este sentido de tranquilidad. Luego tenemos los colores activos, que son aquellos que llaman la atención y que crean como un impacto visual en los espacios, ¿no? Son más llamativos, a primera vista se pueden relacionar con los colores primarios, rojo, amarillo, azul, e incluso naranja, verde, morado, y también pues estos colores terciarios que acabo de mencionar, ¿no? También se pueden utilizar en combinaciones y generalmente los colores activos inspiran pues a lo social, ¿no? Esto se puede, por ejemplo, relacionar con aquellas cositas que están vinculadas a un espacio de, digamos, exterior, por ejemplo, en donde se van a hacer fiestas, donde se va a hacer esta parrillita, todas estas cosas, y se pueden utilizar colores que eleven o que inspiren también y que hagan match con este sentido. Podemos utilizar entonces un color amarillo para el almacenamiento, colores que son más enérgicos y que pues por eso son ideales para crear espacios pues acogedores y sociales en ese sentido. Aún así, siempre utilizados con mucha precaución para no saturar a la vista, ¿no? Sí, sí, Y sí. tenemos también los colores pasivos, que son aquellos que son más relajantes y calmantes, ¿no? Se asocian con los colores pasteles, los tonos de verde, azul o morado, pero muy claritos, no tanto saturados como el anterior. Y pues tienen una influencia muy pasiva dentro del espacio también, ¿no? Nos ayudan a crear espacios que evoquen al descanso o incluso hasta a la meditación, ¿no? Que estas personas que son bastante tranquilas, que cocinan en silencio y todo este tipo de cosas, digamos que es un buen código o grupo de colores que podemos utilizar. Y básicamente
de esa manera se dividen los colores, ¿no? Debemos entonces relacionar este tipo de parámetros que se le confieren al color con el estilo que vamos a querer. Si tenemos un espacio o queremos un espacio minimalista y elegante, pues vamos a utilizar aquellos que sean más pasivos, más neutros, frente a otros que quizás sean eh, o quieran ser más acogedores y cálidos. Entonces podemos utilizar pues colores que vayan más hacia ese sentimiento frente a otros que sean estimulantes, energizantes. Entonces vamos a usar colores activos como digamos, jerarquía en el espacio, ¿no? Como ahí Y aquí en tenemos... el briefing, tú debiste de Ujú, haber identificado un poco de la personalidad de tu cliente para así mismo hacerle una correcto, propuesta, ¿verdad? correcto, correcto, O sea, así si es, ves así que es, es un joven activo, gritón, extravagante, un correcto, color energético. Y si es correcto. tal vez una persona como yo, un poco tranquila, así, lento, que busca la Ujú, paz, entonces tal exacto. vez un color neutro. Correcto, correcto, Jonás. Va mucho por allí. Así es. Y no solamente en el entorno de la elección del color, sino aquellos colores que están también asociados a las texturas de los otros materiales que hablamos antes, ¿no? Que también está. Por ejemplo, no sé, una piedra sinterizada con un color pues bastante negro o bastante amarillo también puede ser parte del análisis de la estructura del color en nuestros espacios. Es muy importante tenerlo allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo esto puede comunicar muchísimo el minimalismo y la elegancia, por ejemplo, en este espacio, con colores neutros o pasivos, frente a otros que sean más estimulantes, como decías, quizás una persona que esté soltera y que pues tenga fiestas en su apartamento constantemente, pues quizás no le vamos a poner una cocina toda blanca, ¿no? O toda negrita, sino quizás por allí un color naranja. Ese tipo de cosas influyen muchísimo en la percepción del espacio. Y ya entrando en materia de los estilos decorativos, esto es casi que la unión de las dos cosas que hemos venido hablando, de la psicología del color y la expresividad de los materiales. Eso es lo que hace un estilo decorativo, agarrar todos esos atributos de los que ya hemos hablado por separado y unirlos en una estética que podemos representar a través de los llamados estilos decorativos, que buscan conectar los estilos de vida con ciertos atributos estéticos. Son como una regla, como un checklist también que podemos hacer para componer los espacios. Aún así, cada persona tiene una percepción muy única y la única forma de complacer como tal los gustos de nuestros clientes es a través de la combinación de estos estilos que nos pueden hacer, de hecho, tener espacios pues más atemporales, ¿sí? Y especiales también, que no parezca la copia de una revista, por así decirlo. Sí. Y a ver, existen infinidad de estilos decorativos, como hablábamos hace poco. De hecho, todos los años salen más cosas nuevas, como por ejemplo esta tendencia aesthetic que está muy de moda. Entonces se nos perdería mucho la lista, así como esta película en donde Bubba en Forrest Gump le hablas de los camarones. Bueno, más o menos es algo así de amplio y por eso no nos vamos a extender muchísimo en cada uno de ellos, sino más bien en cómo combinarlos para hacer estilos de diseño, ¿no? Perdón, propuestas de diseño que sean atemporales. Mucho de cómo lograr entonces esta estética y esta atemporalidad, porque muchas veces los estilos decorativos pasan de moda y por eso son un arma de doble filo y no debemos por allí guiarnos muchísimo de solamente uno, porque puede quedar pues completamente obsoleto al cabo de 1 o 2 años y no nos conviene. A veces las inversiones de las cocinas pueden, o sea, quisieran ser mínimo de 10 años, ¿no? Que yo cada 10 20 años haga una renovación de cocina y bueno, quizás porque yo quiero, pero no porque me aburrí del espacio o porque ya no me guste. Puede suceder, pero es lo que intentamos que no suceda con todo esto, ¿no? Sí. Entonces, acá llegamos a los dos escenarios que tenemos. El escenario uno es si la cocina marca la pauta de la decoración del resto del espacio, ¿no? Acá tenemos un gran reto porque debemos decidir en torno a
qué es lo que o cómo va a ser la estética del resto del espacio, para que no parezca que la cocina llegó así del cielo y aterrizó en el espacio y se vea completamente desconectada del resto. Y para esto hay ciertos criterios, ¿no? Como establecer un tema o concepto en concreto, el uso de, por ejemplo, dos estilos de diseño, como por ejemplo combinar el estilo industrial con el estilo Japandi. Entonces sabemos que estos dos estilos tienen diferentes materiales y estéticas que podemos utilizar, como por ejemplo los materiales naturales, la madera, pero también algunos acentos de color, perdón, y de materiales que sean más metálicos, negritos, y cómo ves que se va armando el espacio. Y cómo yo puedo llevar esto, esta decisión de diseño también al resto del espacio, aunque no es nuestro trabajo como diseñadores de cocina planificar cómo va a ser los muebles o el mobiliario del resto de los espacios, sí por allí advertir al cliente de qué tipo de cosas puede hacer o qué implicaría, por ejemplo, utilizar un cierto color o un cierto material en la cocina, ¿no? Que este color o material o textura quizás deba irse a otros espacios de la casa o del apartamento o lo que sea para que se acople bien, ¿no? Y de Sí, esto va mucho. sí. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio que tenemos una imagen, ¿no? Esta es la cocina, una cocina pues con estilo luxury contemporáneo, una selección de colores neutros y pasivos. Y tú, Jonas, ¿con cuál lo conectarías? ¿Con el comedor A o el comedor B? El estilo luxury yo siempre me imaginé como que ahí vivía un abogado de esos que son notarios, que tienen su oficina toda lujosa y que te dicen, ¿qué gustas un vinito? Es verdad, lo narraste muy bien. Hiciste un user persona, se llama eso, en UX UI. ¿Cómo? ¿Cómo En se llama? UX UI, ese perfilamiento que hiciste se llama user persona. Ah, ok. Y, y es tan importante que es el punto de partida para hacer un diseño web, imagínate. Ah, qué bueno que eres experta en UX, UI. También es otra de tus especialidades. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, entonces aquí dice luxury contemporáneo. ¿Son dos estilos o es uno solo? Porque te digo que yo tenía la idea, que no soy conocedor, pero tenía la idea de que el luxury era así, todo negro, con sí unos detalles de oro y... ¿O aquí son dos estilos o es nada más uno? Acá son dos estilos porque fíjate que el luxury generalmente no contempla los materiales naturales. Entonces, Oh. es esa la aportación que se No, le hace acá. se ve muy bien entonces la combinación de los dos. De los dos. Qué bueno, qué bueno. Es que el A que para los que no están viendo, el A es un comedor, pero tiene unos colores con mucha energía. Y el B, Sí, es como el B y el tiene, B, y digamos, el B son colores más maduros, ¿no? Más como de que ujú. le van a gustar a mi papá. Exacto, exacto, más grises, más así bajitos Ajá. de intensidad. Yo, mira, si no quisiera destonar ni ser arriesgado, escogería el B. Ujú, muy bien, excelente, Y sí, para sí. mí, tal vez, como tengo el anhelo de siempre estar fresco, juvenil, tal vez el A, pero con miedo a ser arriesgado, ¿eh? No, fíjate, excelente, excelente, Jonás, lo explicaste súper bien, porque efectivamente los dos pueden formar parte del mismo espacio. Y fíjate, digamos que no hay una respuesta acá buena o mala, ¿no? Las dos son correctas y fíjate que lo que distingue la decisión es la intención detrás, que es básicamente lo que tú acabas de comentar, ¿no? En la B, digamos que vamos a acoplar eh, de una forma más segura y menos arriesgada el diseño, porque vamos a tener la misma paleta de colores para el resto del espacio. Frente a la opción A, que quizás sería un punto focal, una forma de crear contraste y también está súper bien dentro del diseño de interiores, así que está súper bien. Sí, ahora me acabas de motivar a ser más arriesgado. Yo casi tengo la tendencia a no molestar, a que todo quede más o menos. Entonces, Claro, no, no, no. pero también vi ahí en tus reels que dices, no tengas miedo también a de vez en cuando atreverte.
Claro, es Y es un importante. excelente consejo también, o sea, no tenemos que estar siempre en nuestro mismo lugar, tenemos que ser arriesgados, valientes, osados, atrevidos, de vez en cuando. Totalmente. Sí, sí, sí. Cae bien y además es una oportunidad de mejorar también, porque probar cosas nuevas siempre se siente raro, ¿sabes? Probar algo nuevo siempre se siente extraño. Uno se siente así como, no, 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 ¿será que no, 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 esto no va a salir bien? Y resulta que sí. Entonces, lo bueno de tener, por ejemplo, los programas de modelado y renderizado con los que ahora contamos es que podemos hacer este tipo de experimentaciones en nuestros procesos de diseño sin tener que, por ejemplo, mostrárselo al cliente o que te imaginas que quiere hacer una experimentación con el presupuesto comprando el mobiliario, que era como se Sí, hacía antes. sí, Entonces, quizás ahora es una ventaja que tenemos y se puede explotar, ¿no? excelente, buen ejemplo. Otro ejemplo de un estilo minimalista cálido con Japandi, y tenemos dos estilos de mobiliario, ¿no? ¿Y el Hemos Japandi cómo lo defines? O sea, a mí me da un aire así como de qué, como hindú, como, Sí, ¿qué es será? oriental. Ujú. Sí, 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 se asocia mucho bueno, Japandi de japonés. Ah, Sabes, no sé si has visto o has tenido el contacto con el manga, con el anime, pues sí de sé estas qué es. casas Ujú. así con puertas corredizas, todo bastante ligero, mucha madera, materiales translúcidos. Bueno, más o menos ese es el principio de Japandi. Excelente. Muy bien, entonces aquí también estamos hablando de una combinación de estilos, ¿verdad? Ujú, Minimalista y correcto, cálido. Yo correcto, escogería correcto. más, si fuera para mí, yo escogería la versión A, porque creo que Ujú, le queda muy bien, pero ujú. porque, o sea, mi personalidad se inclina hacia ese tipo de gusto. Exacto, exacto, está excelente. Y así es, porque también utilizaste la asociación, viste también tu gusto. Esto va también mucho de la parte intuitiva y lo estás haciendo excelente, Jonás. Gracias. No, muy bien. No, sí, sí, excelente. Y así es. Hay una parte que por supuesto es teórica, como lo hemos venido analizando, pero también hay un espacio para que sea bastante llevable por la intuición, ¿no? Y eso también funciona muy bien. Es Cuando mucho falla también de una, está la sentir, otra. ¿no? De abrir tu corazón y Ujú. decir, a ver, ¿para dónde? Deja, cierro mis ojos y para dónde me voy. Exactamente, sí, sí, sí. Claro que como carpinteros muchas veces no nos tomamos el tiempo, pero yo creo que sí, si queremos mejorar estas habilidades, es cuestión de verdad tocar tu corazón y ver qué te late más. Correcto, así es. Es muy Sí, importante eso porque a veces ese tipo de decisiones que vienen de así como desde el corazón, la intuición, son aquellas que más resuenan. Es increíble, es sí. increíble. Y fíjate que tenemos ahora el segundo escenario, que es cuando vamos a insertar la cocina en un espacio existente que ya está diseñado. Acá es un gran reto y a veces puede sesgar un poquito, de hecho, las decisiones de diseño, ¿no? Es un escenario bastante dicotómico, porque por un lado puede ser bastante sencillo porque vamos básicamente a tratar de tener una consistencia en los materiales, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un espacio que tiene ya madera, tiene superficies blancas, entonces ya sabemos que debemos llevar este tipo de cosas al diseño de la cocina. Difícil es cuando tenemos un espacio existente que por ahí tiene colores pues bastante saturados, tenemos muchas cosas y no sabemos de dónde agarrar, pero hay ciertos trucos para tomar lo mejor de estos espacios y llevarlos a nuestro diseño de cocina, ¿no? Eh, para que de esa forma se vea pues el espacio pues bastante integrado, si hay una cohesión y una coherencia visual de todo, que nos lleva a sentir armonía del espacio, que no haya como una ruptura visual entre los espacios. Aún así, existe el level up, el nivel pro, super pro, que son aquellos profesionales que dicen, no, bueno, ese espacio está allí, pero yo aún así quiero contrastar y tener un contraste intencional. Y este es así como ya una persona muy experimentada, quizás que se le dé ya muy bien, porque puede salir mal. Es bastante audaz hacerlo, pero aún así es un criterio de diseño que se puede tomar, ¿no? Entonces, Sí. fíjate que acá tenemos otra vez el ejercicio, pero invertido, ¿no?
En base a este collage de fotos que pudieran ser un espacio, ¿cuál de las dos cocinas elegirías para este espacio que está acá? Es un espacio ecléctico, vanguardista. Ecléctico es bastante, tenemos bastante de todo un poquito, ¿no? Para componer el espacio. Y tenemos una selección de colores muy activos y pocos pasivos. Bueno, dado así de corazonada, sin analizar tanto, eh, te digo que yo soy una persona que no me gusta desentonar mucho porque Ujú. siento que soy más arriesgado. Por lo tanto, elegiría el A porque creo que agarra tonos que ya están en la casa Correcto, y en correcto. la B, ahí se me hace algo muy interesante porque a pesar de ser colores neutros, con su no querer llamar la atención, llama la atención dentro de un espacio estimulado, o así lo veo yo. Correcto, totalmente cierto, Jonás. O sea, acabas de explicar de nuevo no solamente el criterio correcto, sino la decisión detrás de este criterio, porque ciertamente aquí otra vez nos encontramos con que ninguna de las dos opciones está, o sea, hay una mejor o una peor. Las dos son válidas, solo que está bueno tener la consideración o el criterio detrás de eso. Entonces, sí, efectivamente en la A, digamos que se integra de forma más directa al espacio porque tiene colores del espacio, pero la B, a pesar de que, de que es neutra, pues también se acopla muy bien por eso mismo al resto del espacio, siendo un, digamos, un espacio diferente, pero que se acopla, ¿no? A todo lo que viene siendo el diseño, así que está súper bien. Vamos a hablar de lo que es el mood board un poquito, Jonas, que viene siendo una herramienta visual cuyo propósito es básicamente comunicar de manera rápida y clara la dirección creativa de un proyecto. Es esto que vemos, este collage de materiales, superficies, que representan qué es lo que vamos a utilizar de acabado en el espacio, ¿no? Y respecto a esto, pues tenemos varias cositas, ¿no? Varios retos, digamos, en el entorno de armar este tablero inspiracional de texturas. La primera es que vamos a necesitar lo que viene siendo la coherencia del espacio, la armonía entre los materiales y las superficies, y para ello vamos a necesitar ciertas herramientas como estar consciente de la compatibilidad de los materiales existentes con los materiales de la cocina, como lo que habíamos visto anteriormente, de forma muy intuitiva, y también visualizar la interacción entre los mismos materiales. Eso es lo que vamos a estar tratando de hacer. Entonces, repito, sería asegurarnos de que los materiales que estemos seleccionando tengan una compatibilidad con el espacio existente y entre sí. Eso es básicamente lo que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a armarlo? Realmente no hay una forma científica de armar un mood board o un tablero inspiracional. Es bastante intuitivo, pero lo que sí debemos hacer siempre es tratar de tener los conceptos de diseño que hasta ahora hemos hablado, ¿no? Los colores activos, saber que existen colores activos, pasivos, que la madera tiene subtonos, ¿sí? Que hay maderas rojizas, que ubicamos en ciertos tipos de color, que hay, por ejemplo, la piedra tiene cierta tendencia a ser bastante fría, entonces cómo podemos contrarrestarla o unirla con un material cálido que pueda hacer un equilibrio. Y luego tenemos las reglas de equilibrio y composición de las cuales vamos a hablar. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá vemos un mood board inspiracional Yapandi, que es el que hablábamos hace poco, ¿no? Entonces, fíjate cómo empezamos a armar. Ya sabemos que el Yapandi usa madera, entonces usamos madera y empezamos a ver el subtono de las maderas, que sean neutros o que tengan esa característica que pueda ir acoplándose al resto de los materiales que tenemos, ¿no? Quizás también ir pensando en los textiles, si vamos a tener, por ejemplo, butacas en nuestra cocina, ese tipo de cosas, y cómo se pueden complementar con materiales más pétreos para, por ejemplo, encimeras y todo esto, e ir armando, ¿verdad? De forma, pues, como te digo, bastante intuitiva para poder tener el mood board inspiracional.
Y existen varias herramientas. Acá les tiro un datito súper importante que es Matterboard, que es es un software online que emula demasiado bien el acabado final de los materiales. Es decir, es casi como tener un material renderizado que puedes cambiar, le puedes por materiales de hecho que existen, ¿no? De proveedores reales. Y creo que hasta se puede poner la ubicación con la última actualización que hicieron para tener acceso a los proveedores locales. Y lo bueno de esto, para dejar un poco a un lado el armado de los tableros inspiracionales en, por ejemplo, Photoshop, es que podemos tener una herramienta de luz para ver la reflectancia del material, cómo se comporta, y esto nos da una idea mejor de cómo estructurar los materiales, porque a veces que quizás estamos eligiendo materiales muy opacos o muy brillantes y no lo sabemos, sino hasta teniendo el material real. Y eso es lo que nos provee Matterboard como solución, ¿no? Y es genial. Muy bien, Hasta ahora es excelente. gratuito. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora ya tengo mi mood board espectacular, súper aesthetic, súper bien armado y bonito. Ya tengo mis materiales seleccionados, pero ahora cómo hago que este mood board inspiracional sea parte o aplicarlo en proporción a mi cocina, o sea, a qué le pongo la piedra sinterizada que escogí, en qué proporción pongo la madera, eh, cómo aplico, no sé, ciertos materiales a las superficies que tengo. Y es aquí cuando entran las reglas de proporción. Siempre existe, digamos, una razón detrás de todo. Cuando yo quiero un espacio que quizás sea muy fluido visualmente, sí, que a pesar de que tenga puntos de interés, aún así se acople de forma pues bastante amena y suave, puedo utilizar la regla de composición 60-30-10. ¿Y qué dice esto? Que al 60% del espacio le vamos a aplicar una textura dominante. Se recomienda para este 60% del espacio tonos o texturas las que sean más neutras, ¿sí? De nuestro tablero, para que se pueda dar un fondo escénico pues bastante calmado. Luego a ese otro 30% del espacio le vamos a aplicar el color secundario que hayamos elegido, que complemente al dominante, ¿ok? Que puede ser también pasivo. Entonces acá vamos a ver en este 30% quizás ya colores que sean más activos o pasivos para generar puntos focales. Y al otro 10% del espacio, el restante, le vamos a aplicar estos tonos de colores o estas texturas de nuestro mood board que hayan sido pues aquellas con más jerarquía. Una textura pues bastante rugosa quizás o un color bastante intenso en ciertos puntos de nuestro diseño que equivalga al 10% para de esta manera tener un diseño pues bastante nutritivo a nivel visual, pero bastante fluido. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿podrías regresar? Sí, claro. Por ejemplo, aquí el color neutro Ujú. es el cercano al blanco, ¿verdad? Correcto. Que es aproximadamente el 60, no tiene que ser así. El color madera es Ujú. el color, el 30% aproximadamente. Correcto. Ah, Ujú. ok, ok. Y el 10% sería el verde. Correcto. Así es. Así es, Excelente, así es. excelente. Y ya Entonces, los fíjate. demás tonos se repiten. Por ejemplo, lo que está arriba de la barra se repite con la madera, ¿no? Muy bien. Correcto, También, incluso correcto. la luz es como parecida al color de madera. Exactamente. Exactamente, toda la razón, Jonás, lo describiste súper bien y fíjate cómo se va acoplando todo muchísimo más de forma fluida, no se ven como esos cortes así de esto es madera y esto es blanco y esto es de otro color, se, digamos que se diluye mejor toda la percepción del espacio esa es la función de esta regla, básicamente. Excelente, se ve muy bien, se ve excelente. Qué bueno, Jonás, me alegra mucho que viniendo de ti ese comentario porque me llena, me ha sentido realización personal. Eh, Gracias.
Y bueno, acá tenemos la segunda regla que se utiliza, que se llama 80-20, y acá sí es cuando queremos por allí un espacio que sea, que tenga más contraste, ¿sí? O puntos focales más fuertes, porque acá vamos a usar el 80% del espacio para el color o la textura dominante, ¿verdad? No significa que tenga que ser un solo color o una sola textura, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que el 80% del espacio sea un tono beige, pero tenemos o sea, diferentes texturas, eh, para que aún así sea atractivo el espacio, ¿no? Que no sea todo así blanco liso, por ejemplo, sino una parte blanca lisa, la otra parte quizás una cerámica que aunque sea blanca tiene texturas, etcétera, para aportar toda esta riqueza visual al espacio. Y el otro 20% van a ser colores activos o pasivos de nuestra composición, que también no es que todo tiene que ser de la misma textura o el mismo color específico, sino que todo tendiendo a el color que hayamos definido o la textura para el 20%, ¿no? Entonces, fíjate cómo acá en esta cocina, pues sí hay una jerarquía que va a destacar la isla, pero el resto del espacio tiene un color neutro. Sí, 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 también se ve muy bien. Resalta el azul en muchas cocinas, resalta la parte de la isla Ujú. y se ve muy bien equilibrado. Exacto, exacto, gracias. Sí, esa es básicamente, digamos, la razón de ser de esta regla de diseño. Aunque tenemos más cortes evidentes en el flujo del diseño, aún así sigue habiendo armonía. Y bueno, para finalizar, que tenemos los tipos de iluminación, Jonas, que básicamente son esquemas. Y a ver, es que nuestro enemigo número uno en las cocinas, y tú lo sabes bien, es nuestra propia sombra dentro de las zonas de trabajo. Y Sí, por eso es algo tan importante. No solamente es algo estético, porque realmente es el último detalle que eleva o, digamos, no eleva la estética del espacio porque puede hacer ambas, puede mejorar la estética o empeorarla. Y es lo que viene siendo la iluminación, ¿no? Empezando que hay diferentes tipos de iluminación en torno a la calidez del foco y cada una tiene su razón de ser, ¿no? Aquella que va más hacia lo cálido suele reforzar la idea de un espacio cálido frente a otros de luz neutra o luz fría que pueden reforzar el estilo que hayamos tenido. Por ejemplo, si elegimos uno luxury en donde queremos que todo se vea súper lujoso, se suele utilizar mucho la luz fría o la neutra, ¿no? Hay quienes, ya acá viene un gusto también profesional, porque hay quienes en las zonas de trabajo específicas no les gusta utilizar luz cálida porque modifica el color del alimento, sino más bien la luz fría, ¿no? Y eso en el entorno comercial, por ejemplo, no es negociable. Nosotros en diseño comercial no podemos utilizar luz cálida para las cocinas por reglamento. Pero en la zona comercial, perdón, en el entorno residencial sí podemos elegirlo y discernir en cuanto a ello, ¿no? claro, Entonces, claro. Por ejemplo, ujú, si me gustan las cenas, yo siempre me imagino cenar así en un ambiente romántico, cálido, con una lucecita. exacto, exactamente. Eso puede reforzarse a través de la iluminación, correcto. Sí, Es muy importante. Y fíjate que entonces tenemos diferentes tipos de iluminación o esquemas para las cocinas. Tenemos la iluminación general, que digamos es lo que ilumina todo el espacio de forma uniforme y constante. Y esta iluminación puede ser, digamos, cálida o neutra. Acá sí, por ejemplo, en la iluminación general, como profesional, yo también prefiero mucho la cálida porque siento que le da ese sentido más ameno al espacio, ¿no? Más confortable. Luego sí. tenemos la iluminación de las zonas de trabajo que pueden estar, por ejemplo, debajo del almacenamiento o donde está la campana o el extractor de la estufa, de todo esto, que debe estar por lo general muy bien iluminado y se recomienda de neutro a frío para que no modifique el aspecto de la comida, ¿no? Pero realmente es negociable con el cliente. La temperatura en kelvins eso te dice qué tan cálido es, ¿verdad?
Correcto, correcto. Ah, Como lo vimos acá, por ejemplo, los que van más hacia 1000K son, pues, digamos, muy cálidos. 2000, 3000 se percibe como luz cálida. Luego, cuando vamos a 4000, a 5000, 6000, se va poniendo bastante fría. Entonces, entre menor cantidad, más cálida, y entre mayor cantidad, más fría, correcto. excelente, excelente. Sí, es un parámetro bueno para hacer la compra de las luminarias, porque casi siempre vienen identificados detrás. Sí. Luego tenemos la iluminación de acento, ¿no? Que es aquí donde nos podemos poner creativos con la iluminación colgante, lámparas con diseños más extravagantes, más atrevidos, y suele colocarse como luz puntual donde está la isla o en la barra o en algún elemento que destaque, ¿no? Y se puede utilizar también para aportar estética al espacio. Esta puede ser también cálida o neutra según sea el estilo del espacio también, ¿no? Y el gusto de la persona. Y la luz que todos queremos tener, pero no siempre se puede, que es la luz natural o la contextual, que viene pues de la iluminación natural, ¿no? De luz, pero no siempre tenemos ese ventanal gigante, enorme en las cocinas, y lo podemos generar con iluminación general, como por ejemplo, ¿no? Y bueno, básicamente, Jonás, hasta aquí hemos llegado con toda la parte estética de lo que viene siendo el diseño de cocinas. Mucho que decir. Pues muchas gracias, Yacel, por compartirnos toda tu experiencia. Esta es información, yo entiendo, alcanzo a ver que es información de alto nivel. De verdad que alcanzo a ver. Soy como un niño parado en la biblioteca que no entiende bien todo lo que dicen esos libros, pero sí se da cuenta de que hay mucho que sacar de ahí. Y yo este, voy a volver a ver este video y invito a todos a que lo vuelvan a ver pues para sacar el máximo provecho de esta información que nos has regalado de manera muy generosa. Te agradezco mucho por tu tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Hemos, hemos aprendido de ti desde la parte del briefing, que es cómo nos conectamos con nuestros clientes, cómo somos empáticos con ellos, porque ellos están en un riesgo, ellos van a gastar mucho dinero en su cocina y quieren estar incluidos en el proceso, pero nos conviene que ellos estén adentro del proceso. Hemos visto los materiales y cómo hacer algunas combinaciones interesantes. Y luego cómo juntamos esa parte, ¿no? Con el mood board, que en español sería como una tabla de inspiración o algo así. ¿No? Correcto. Son excelentes herramientas que bueno, no las alcanzo a asimilar, pero seguro van a resonar en nuestros siguientes proyectos de carpintería de cocinas. Te agradezco mucho, Yacel, por tu generosa participación y ayuda en esta profesionalización de carpinteros. No, para mí ha sido un placer, Jonás, y quedo por acá a la orden y dispuesta de cualquier colaboración o duda que pueda surgir. Y muchas gracias por invitarme y hacer esto posible, porque sin ti no hubiera podido ser. Muchas gracias. Bueno, ya saben todos los que quieran seguir a Yacel en sus redes sociales. Ahí en las diapositivas se veía su logo de Instagram, pero también me lo puedes pasar y ya yo lo pongo acá en la descripción del video. Ay, Y, gracias, claro que sí. y no sé si tengas algo más que nos quieras compartir. Bueno, Horas, para quien quiera quizás profundizar en todo lo que tiene que ver con el arte del diseño de cocinas, porque realmente lo es, puedo facilitarte el link de una clase que estuve dando hace tiempo, que quedó grabada y es completamente gratuita. Es un webinar para comprender un poquito más a fondo todo esto que hablamos hoy. Así que pueden acceder, está en la web en una web montadito y grabado por clase. Son 3 días, y para quien esté interesado en profundizar, lo puede tener. Sí, ya nos diste una prueba de que de lo profesional que eres y estoy seguro que vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque es un mundo, yo digo que pronto va a haber una especialización en esto de las cocinas, ya como casi como una, después de la carrera o si no, la especialización directa para nosotros los que vamos empezando como carpinteros. Así es, así es.
Bueno, Yacel, pues un gusto conocerte. Te mando un abrazo hasta Venezuela y te agradezco por todo. No, gracias a ti también. Te abrazo y bueno, muchas gracias, Jonás, de verdad, Sí. nuevamente, no me cansaré de decirte.